Buenos días, José Manuel. Bienvenido a nuestro programa de entrevistas Diálogos en Proximidad. Muchas gracias a vosotros por invitarme, es un placer. El placer y el honor es nuestro porque contamos hoy con uno de los grandes profesionales de la información en España. No, por experiencia sí, a lo mejor por los años. Seguro. Voy a hacer una pequeña reseña de tu trayectoria. José Manuel González Huesca, eres director general de la agencia Servimedia y tienes una trayectoria, bueno, que te ha llevado a participar en alguna de las cabeceras más emblemáticas de nuestro país, como El Caso, Cambio 16, Diario 16 o la Fundación de La Razón. Y desde 2005 estás a la cabeza de una agencia de noticias muy especial, muy profesional, lo primero, muy potente, muy influyente, pero que además tiene un fuerte compromiso social, como es Servimedia. Entonces, pues bueno, es necesario empezar por tu casa, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito qué es Servimedia más allá de la agencia de información que todos conocemos. Bueno, primero tengo que decirte que siempre pasa porque es un error, el apellido Huesa, no Huesca. Pero perdón. Bueno, no pasa nada, porque esto es sabido. Huesa es un pueblecito de Jaén, donde vivió mi madre. Pues mira, Servimedia sí, Servimedia es una agencia de noticias, como puede ser la agencia EFE, la agencia Europa Press. Tenemos ya 35 años, hemos cumplido 35 años y nos dedicamos sobre todo a la información social, pero con el tiempo nos dimos cuenta que para que la información social sea relevante tiene que tener detrás una información económica y una información política influyente, porque al final todo pasa por un parlamento, todo pasa por un consejo de ministros, al final hay que dedicar un presupuesto económico. Y eso nos hace ser, pues como te digo, una agencia de noticias como otras que hay en España, ¿no? ¿Qué nos diferencia? Bueno, nos diferencia el matiz social, el matiz que nosotros denominamos el periodismo social, que es hablar de aquellos temas que pensamos que interesan a la gente. Por ejemplo, no hay que olvidar, ahora que se cumple el 5º año de la pandemia, hace 5 años lo que más nos preocupaba a todo el mundo era la salud. Y es seguramente lo que siempre más nos preocupe a lo largo de nuestra vida. También nos preocupa la vivienda, la inmigración, la mujer y por supuesto la discapacidad y lo relacionado con las personas con discapacidad. Y en esta línea además nosotros, como tenemos un propietario único, que es el Grupo Social 11, pues desde el principio permitimos que personas con discapacidad, que sean profesionales de la información, pudieran trabajar en un medio de comunicación, algo que no es habitual tampoco. Y ahora mismo tenemos con más de un 60%, más de un 60% de la plantilla nuestra tiene alguna discapacidad. Pero sois un ejemplo, sin duda, sois un modelo de integración de la discapacidad, pero sin perder en ningún momento la perspectiva de negocio. Al fin y al cabo, Servimedia es un negocio informativo y eso es también importantísimo y forma parte de este ejemplo que dais a otras empresas de cualquier ámbito, ¿no? Claro, nosotros somos una empresa, somos una sociedad anónima y el secreto de la ONCE que tiene detrás es que mientras que en otros países tipo Suecia las personas con discapacidad tienen algún tipo de subvención y no la ves por la calle, no trabajan habitualmente, pues en España la ONCE, los ciegos decidieron que sí, que vendían primero cupones y luego crearon una serie de empresas. Precisamente la primera empresa que creó la ONCE fue Servimedia, hace, como digo, 35 años. Con esto que consigues es que una persona con discapacidad sea como cualquier otra persona, unos alto, otros bajo, unos rubio, otros moreno, y en este caso uno va en silla de ruedas, otro es ciego. Por supuesto contribuyen a la seguridad social con su cuota de la seguridad social correspondiente, por supuesto pagan impuestos, por supuesto son activos y además ejercen la profesión en la que a ellos les gusta trabajar. Es decir, que es un fenómeno que es muy difícil de implantar en otro país, pero que en España sí se ha implantado y es un ejemplo a seguir. De hecho, yo digo que el caso de Servimedia es un medio de comunicación único en el mundo. No hay nada parecido a esto en ningún lugar del mundo. No hay nadie que tenga eso, un 60% de personas con discapacidad que permiten que chicos ciegos, sordos, con alguna discapacidad física puedan ejercer
la profesión en la que han intentado desarrollar, se han formado y lo hacen cada día. Y son como los demás, o sea, no hay ninguna diferenciación. Luego tenemos que adaptar a lo mejor el puesto de trabajo para sus necesidades físicas, pero por lo demás no tenemos ninguna diferenciación con el resto de los profesionales. ¿Cómo crees que está tratado el mundo de la discapacidad? Por una parte, en los medios de comunicación en general, y por otra, en el mundo de la empresa. ¿Qué falta por hacer? Pues lo que falta muchas veces es desconocimiento. Es decir, no hay empresas que no desarrollan más la integración laboral por el miedo a ver cómo trato yo a esa persona con discapacidad dentro de mi entorno. Para empezar, el entorno tiene que ser accesible. Si tú vas con una silla de ruedas, pues es complicado que si tienes muchas escaleras o no tienes unas rampas adecuadas, pues puedas acceder. Y luego hay una cierta, como te digo, temor a lo que es desconocer a esa persona, pero al final, en resumen, son como una persona, como otra persona cualquiera, ¿no? Desarrollan su labor sin ningún complejo, sin ningún pudor y con la misma profesionalidad que los demás. Hay que atreverse y probar, Claro. porque al final son unos trabajadores más con el mismo índice de productividad, etcétera. Y en lo que dices del desconocimiento, de cómo se aborda, yo creo que sí se ha avanzado en positivo en los últimos años, ¿no? Yo creo que hay varios hitos importantes, ¿no? Por ejemplo, el año pasado se reformó el artículo 49 de la Constitución, que entonces trataba a las personas con discapacidad con un término bastante peyorativo, ya se les llama personas con discapacidad, y se hizo esa modificación y se pusieron de acuerdo el Partido Socialista, el PP, bueno, y el resto de los partidos políticos para hacer esa modificación, con lo cual ahí yo noté que hubo un cambio en los medios de comunicación importante a la hora de la integración, ¿no?, de las personas con discapacidad, de abordar este tema. Y otro asunto importante también fue el año pasado, por ejemplo, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París, que ha sido el momento en el que más información de los Juegos Paralímpicos se ha dado en España, bueno, en España y en el mundo. En ese año, hace un año en París, ya no cabían más periodistas destinados, enviados especiales a París. El cupo de profesionales de la información se había ya desbordado y en España, como te digo, hubo la mayor información que se produjo nunca sobre personas con discapacidad. Todo el mundo recuerda que el otro día estuve con ella, la chica esta que iba corriendo con un compañero, con un guía, que le quitaron la medalla porque se agachó y ayudó al guía para cruzar la meta, ¿no? Eso traspasó las fronteras. A esta chica la entrevistaron los medios de todo el mundo. Entonces, bueno, te refleja que yo creo que por lo menos vamos avanzando. Y además tenemos el orgullo en Asedas de que algunas de nuestras empresas son patrocinadoras del equipo paraolímpico español y diría que todas están muy comprometidas. Recientemente tuvimos nuestra gala Darlo Todo, en la que intentábamos relacionar los valores del deporte con los valores del comercio y bueno, fue un orgullo para nosotros contar con algunos deportistas como Ricardo Ten, por ejemplo, es un mito, Ricardo que es un mito. Efectivamente, y bueno, la verdad es que fue una experiencia inolvidable para nosotros. Ha conseguido varias medallas, primero como nadador, luego se trasladó al ciclismo en ruta y ha conseguido, en ruta y en carretera, ha conseguido varias medallas y es un ejemplo extraordinario de deportista que da unos valores que recomiendo a todo el mundo, ¿no?, que lo conozca para ver. Mira, hace años organizó un encuentro e invitamos a Rudy Fernández y a un jugador de baloncesto en silla de ruedas, y Rudy, que es una persona excepcional, aparte de un jugador de baloncesto increíble que ha conseguido todo, bueno, pues era de una modestia tan absoluta que decía, mi historia del baloncesto comparado con este chico que va en silla no tiene nada que ver. Pues como hemos hablado de nuestras empresas, de nuestra reciente gala, y también has mencionado al principio de nuestra conversación la pandemia, pues me vas a permitir que te preguntes sobre nosotros. Nuestro sector de los supermercados, de la distribución mayorista, de la distribución de alimentación, en definitiva, pues bueno, tuvimos ahí una punta de popularidad durante la pandemia, pues realmente por la gran labor que hicieron todas nuestras empresas de garantizar el abastecimiento. España fue, junto con Canadá,
el país con menos rotura de stock en esos tiempos tan difíciles. Y luego, como bien sabes, José Manuel, han pasado muchas cosas, la guerra de Ucrania, la inflación, muchas cosas. ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva periodística, nuestro sector? Pues mira, es verdad lo que has dicho durante la pandemia, porque no solo soy periodista, sino que yo todos los días hago la compra en mi casa y conozco bastante lo que es la labor de un supermercado, de un lugar cerca que te resuelve problemas, ¿no? Y efectivamente en ese momento que bajaba yo solo, porque ni mi mujer ni mi hija podían ir a comprar, el trabajo que se hizo en aquel momento, o sea, es que hay que recordarlo igual que el trabajo de los médicos y los enfermeros, que luego nos hemos olvidado de ellos, ¿no? El trabajo que se hizo en aquel momento, la distribución, que efectivamente llegara la comida necesaria a todo el mundo para poder hacer la compra y poder comer en casa, no hubo ninguna barrera, no hubo ningún corte. O sea, yo no recuerdo desabastecimiento en ningún momento de la pandemia, que recordemos que vivimos 4 meses encerrados, que luego volvimos a estar encerrados otra vez, que hubo mucha protección, pero en ningún momento una falta de alimentos, de, yo que sé, leche, fruta, los elementos más importantes que tiene necesidad cualquier familia, ¿no? Con lo cual, eso hay que recuperarlo, porque, de verdad, hay que recuperarlo, porque se nos olvida. Igual que salíamos a la calle a aplaudir a los médicos y al mundo de la enfermería, no se nos debe olvidar que al final todos necesitamos la alimentación para poder seguir adelante, ¿no? Luego, verdad que desgraciadamente hemos tenido sucesivos episodios de la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, especialmente la guerra de Ucrania. Hay que recordar también que ahora no tenemos esos precios, pero la inflación fue enorme, hubo una subida del precio desorbitada, ahora todo el mundo lo recuerda porque es verdad que el aceite ha bajado, porque además también el aceite ha tenido una buena cosecha, y eso también ha permitido que baje, pero el aceite se duplicó, casi se triplicó el precio, ¿no? Y hoy tenemos una inflación bastante controlada y puedes hacer la compra a unos precios bastante asequibles, ¿no? Además, la mayoría de los supermercados tienen ofertas. Yo animo a la gente a que compre con un poquito de inteligencia, ¿no? Viendo qué cosas se pueden comprar, qué cosas puedes tener algún tipo de, pues eso, de descuento para conseguir algún tipo de ahorro en tu familia. Y yo creo que es un sector absolutamente necesario, privilegiado, y no somos conscientes de lo que hay detrás, de la maniobra que hay detrás, de la logística tan importante que tenemos detrás, que no somos conscientes de ello. Y el otro día me contaban altas personas del mundo de los puertos, que yo no lo sabía, y me decían, que creo que es así, si no me equivoco, que el 90% de la producción que se distribuye en España llega a través de los puertos, y luego llega a todos los lugares de España, ¿no? O sea, pensamos que pueda venir, yo que sé, por tren o incluso por avión, ¿no? O por barco, pero es que el barco efectivamente es que el 90%, como digo, de toda la producción que se distribuye en España llega a través de los barcos, ¿no? Entonces, que ese producto, ese aceite, lo tengas en tu casa, igual que el aceite, cualquier otro producto que tú necesites, me parece que es una labor que tenemos que destacar. Bueno, no te puedo confirmar ese dato, sinceramente. Lo que sí sé es que aproximadamente el 90% de los productos que llegan a nuestras mesas son productos españoles, producidos en nuestros campos, en nuestras ganaderías, en nuestras industrias, y es verdad que ahí el compromiso es muy firme, y la colaboración, ¿no?, entre la distribución y lo que es el sector productor. Yo, pues ya que dices eso, yo aconsejaría a todo el mundo que intente comprar producto español, porque creo que somos imbatibles, desde la fruta hasta la carne o el propio aceite o el vino, y yo creo que consumir producto español sería muy recomendable, pero no nos damos cuenta. Y yo el otro día, por ejemplo, compré una carne y le dije al carnicero, digo, ¿y esta carne de dónde viene? Me dijo, no, esta carne viene de Holanda. Bueno, o sea, es buena la carne, no pasa nada, pero que yo recomendaría que hay veces que compramos o fruta, por ejemplo, patatas. El otro día vi que las patatas eran de Francia. Pues seguramente que tenemos aquí productos españoles que podemos consumir también. Claro, la producción
que viene de otros países, pues bueno, hay muchos motivos, ¿no? Uno de ellos es de estacionalidad. Claro. Es decir, cuando la temporada termina en España, pues lógicamente la vocación de servicio que tienen los supermercados es de que el consumidor tenga todo el año los productos que demanda y que necesita. Entonces, pues bueno, es verdad que en ocasiones puede ocurrir lo que comentas, pero bueno, todo tiene su explicación, básicamente, como te digo, por la estacionalidad. Pero bueno, es verdad que lo que no hay ninguna duda, España es un gran país productor, tiene una estructura, como bien has dicho, logística, de distribución, que está entre las más eficientes de Europa. Eso hay estudios que así lo confirman, y es verdad que entre todos tenemos que ponerlo en valor, como comentabas. No, y que no lo conocemos, porque claro, el sistema de la distribución no sabemos muy bien de dónde viene, cuál es el centro, los complejos que hay en esa distribución, las dificultades. Pero bueno, porque al final lo que queremos ver en la estantería es el producto, ¿no? Claro, pues en esta labor tan difícil de explicar una cadena de producción realmente muy compleja, pues también os necesitamos a vosotros, a los medios de comunicación. Y te digo esto porque, bueno, como bien sabes también, el sector de la alimentación, pues bueno, es una de las víctimas preferidas de las fake news y de la desinformación, que están tan de moda, desgraciadamente. ¿Tú crees que la salvación, por decirlo de alguna manera, está en el periodismo de siempre, en el periodismo que hacéis desde Servimedia, de acudir a la fuente, de no necesitar una verificación, porque ya la noticia debe estar contrastada y verificada? ¿Cómo os movéis vosotros en este mundo tan complejo ahora mismo de desinformación? Pues es un mundo muy complejo. De hecho, esto daría para un debate largo sobre el periodismo, y por no aburrir a la gente que entra mucho en el terreno, bueno, más particular, pues es intentar efectivamente hacer el periodismo de toda la vida, que es un periodismo de contrastar las fuentes, de ver lo que dice uno, de comprobar lo que dice el otro, de lo que te cuentan, pues que no sea una falsedad, que no conlleve algún mensaje oculto. Y para eso yo siempre he defendido toda la vida es la especialización, es decir, que haya periodistas especializados en las temáticas, para que esos periodistas que, como conoce lo que está pasando y lo que puede pasar y va contrastando la información con diferentes fuentes, pues al final es el profesional de la información más eficaz, ¿no? Porque él sabe, cuando te cuentan una cosa, dónde está la noticia, y cuando tratan de colarte alguna información que no sea tan veraz, pues decir, mira, pues es que esto no va por ahí, va por otro lado, ¿no? Entonces ese camino, insisto, solo lo consigue un periodista especializado que lleva ya tiempo, que conoce la información, que haya hecho muchas noticias del mismo tema, que habla con los protagonistas, y esto hace que al final la información sea una realidad. Y es la salida que nos queda a los periodistas, porque hoy en día la gente se informa por caminos que no son los medios tradicionales, o sea, la mayoría de la gente no se informa por un medio en concreto, sino que se informa por un enlace que le envían de alguien o algún grupo que tenga de WhatsApp o de alguna red social, pero no va a la fuente original. Y yo creo que el periodismo que nos queda por desarrollar de verdad, si queremos defender esta profesión, es intentar que nuestra información sea la preponderante, la que mande, la que determine por dónde va la información, y a partir de ahí se entere la sociedad, ¿no? En nuestro caso, mira, lo tenemos muy claro. Cuando un teletipo lo publicamos y luego ese teletipo lo cogen los medios, diferentes medios, luego ya tiene su vida propia, ¿no? Y hay veces que llama para alguien quiere rectificar, decimos, mira, es que llegas tarde, porque ya cuando un teletipo se encauza y termina en manos de terceros, ese teletipo ya tiene vida propia. Entonces lo importante es hacerlo en el origen, por eso nos preocupa mucho de mirar que esa información, como tú decías, sea contrastada, que esté editada también por los editores que tenemos, para que cuando publicamos algo sea algo que sea fehacientemente, que podamos comprobar que es real. Y esto es lo más importante. Y ya para terminar, ¿cómo convivís con estos nuevos soportes? Pues de manera muy compleja, porque
claro, muchas veces el viejo Twitter, lo que ahora se denomina X, sí, era casi el título de una información de una agencia de noticias. Muchas veces incluso los propios medios de comunicación que tienen su página web, como todo va tan deprisa y tan rápido, pues lo que hacen es que publican una noticia y esa noticia es prácticamente casi un teletipo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos digamos, la competencia fuera, sino que también dentro, ¿no? Si lo haces bien, al final triunfas, y eso es lo más importante y lo que queremos realizar. Muy bien, pues José Manuel González Huesa, ha sido un placer y un honor tenerte hoy con nosotros. Una entrevista muy interesante, provocadora en ocasiones, como buen periodista que eres. y te doy las gracias de nuevo. A vosotros y a ti especialmente por invitarme y a Seda por permitirme que esté aquí. Creo que se han llamado la atención con un timbre, así que estamos terminando por eso. Muy bien, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado un día más en Diálogos en Proximidad.